SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, en esta mañana de jueves que ha encontrado especialmente soleada aquí Mariola Urrea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantada de estar a tu lado. Y a mí también. Me estoy mal acostumbrando, te voy a decir, Mariola. Creo que se va a acabar esto pronto, ¿eh? Lo nuestro se acabó. Gonzalo Velasco, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. días. Y José María Lasalle, muy buenos días. Hola, buenos días. Ahora vamos a ir con Trump, con lo que dijo ayer de sus proyectos y su plan para la Franja de Gaza, las reacciones y las no reacciones internacionales, pero hay otra deriva de la nueva administración de Estados Unidos que quiero comentar con vosotros porque preocupa especialmente a Europa, y es lo que el presidente del gobierno califica, lo ha hecho ya en alguna otra ocasión y ayer lo repitió, como la tecnocasta, que son esos multimillonarios dueños de redes sociales que rodean al nuevo presidente de Estados Unidos y que, como Elon Musk, amenazan con interferir en las políticas de países extranjeros a través de su poder en las redes. Ayer Pedro Sánchez volvió a referirse a ellos y a pedir ante ellos la unidad en Europa para combatir un poder que intenta, dijo Pedro Sánchez, colarse en las instituciones por puro interés económico. Estamos viendo cómo estas grandes tecnológicas, esta tecnocasta, está eliminando todos los elementos de moderación, de la lucha contra la desinformación. Necesitamos que estos CEOs no rehúyan el cumplimiento de sus obligaciones y que cuando lo hagan, pues respondan por los daños que provocan sus plataformas. Quieren también el poder político y democrático. Lo que quieren es sentarse directamente en los consejos de ministros. Pero que nadie se engañe, su principal motivación no es otro que el dinero. Todo siempre ha sido por la pasta. No es la primera vez que habla en estos términos el presidente del gobierno. Este es el diagnóstico. Hay un diagnóstico en el que puede coincidir muchísima gente, pero a partir de aquí, ¿qué? Bueno, pues a partir de aquí la actuación, y hay que actuar, porque este diagnóstico se conoce ya desde hace unos cuantos años, ¿no? Es decir, ya hay una reflexión consolidada desde probablemente los años 17, 18, 19, donde ya se apuntaba claramente a que este escenario de un complejo industrial tecnológico acompañado por una oligarquía basada en las grandes corporaciones y en el diseño de plataforma que va introduciéndose en el modelo de empresa dentro de un capitalismo que deja de ser postindustrial para ser un capitalismo cognitivo basado en datos y gestionado por algoritmos, requería intervención y regulación. Porque el gran problema de toda esta realidad es que detrás del planteamiento, que es un planteamiento profundamente neoliberal, que responde a la mirada de la Escuela de Viena, que con von Mises y otros teóricos ya a principios del siglo XX planteaban en una respuesta al marxismo y sobre todo a la idea de que el marxismo atendía a la necesidad económica de resolver el ser humano su dialéctica con la realidad, se oponía una virtud en el egoísmo económico. Es decir, que efectivamente la economía era el terreno en el que había que jugar, pero el egoísmo humano aplicado a la economía era lo que eficientemente permitía en una sociedad individualista e hiperpluralizada resolver los conflictos sobre la base de un indicador aparentemente objetivo como era la eficiencia económica en el manejo de ese egoísmo. Y de ahí se desarrolla toda una disquisición teórica y política que ha ido escalando, que ha ido marcando una parte fundamental del discurso político y económico en las sociedades occidentales y que ha llegado al paroxismo bajo esta élite, esta oligarquía siliconizada que controla los resortes de las grandes corporaciones. ¿Y qué hay que hacer? Pues es que este es un problema de propiedad. Es un problema de propiedad. Y concretamente de propiedad de los algoritmos, que es lo que maneja la gestión de la plataforma. Y de igual manera que en la Constitución de 1919 en Alemania se limitó la propiedad, introduciendo algo que se llama la función social, algo que parecía absolutamente imposible de comprender para los pensadores y los teóricos del derecho y de la economía del siglo XIX, que era limitar la propiedad porque era un derecho absoluto. Ahora, en el siglo XXI, hay que limitar la propiedad que está sosteniendo el modelo capitalista, que es el algoritmo. O sea, no se trata de nada más y nada menos que eso.
Es fijar límites a la capacidad que alguien tiene para diseñar un algoritmo que lo que hace es introducir una serie de sesgos que, sobre la base de una supuesta creatividad empresarial, definen cómo visibilizar determinados contenidos que acaban manipulando al consumidor de estos. Entonces, en algún momento habrá que afrontar que el algoritmo, sobre todo cuando maneja datos que están agregando otros datos que nacen de todos nosotros, tiene evidentemente una responsabilidad social detrás que está vinculada a esa función. Y abordarlo es complejo, pero también hay que asumir, y esto el presidente del gobierno ayer lo planteaba, y yo estuve en el acto porque está vinculado a un proyecto que es el Observatorio de Derechos Digitales, en el que estamos involucrados los profesores de universidad que venimos trabajando en esto desde hace mucho tiempo, en una idea que hay que tener en cuenta y que se ha hecho muy explícita ahora. Y es que detrás de la plataforma está la eficiencia económica, que se busca de gestionar datos y generar contenidos, pero sobre todo lo que está es la lucha por la hegemonía. Porque la plataforma lo que busca en términos gramscianos es la hegemonía, es el poder y maximizar el poder. Y esa realidad, hasta que no la comprendamos, no nos hará ver que realmente lo que se está generando es un poder alternativo, que es el poder tecnológico, que ya puso de manifiesto un 6 de enero de hace 4 años, que podía inclinar la balanza a su antojo. En ese momento, la legalidad del sistema constitucional norteamericano aconsejó a los grandes líderes de las corporaciones que había que estar en esa legalidad. Pero el poder lo tenían. Como decía Carl Schmitt, en los momentos de excepción, quien decide es quien tiene el poder. Entonces decidieron. Y ahora han decidido también. Mariola. Yo creo que hay consenso acerca de ese diagnóstico que señala que esta tecnocracia no se conforma con ganar dinero, sino que además quiere influir y quiere despejar su horizonte de beneficios accediendo a la sala de máquinas, accediendo al poder. Pero yo diría más, en este diagnóstico yo creo que hay que añadir, y tengo la impresión de que todavía no hay consenso en esto, el firme convencimiento de que esta tecnocracia ha puesto la proa a la Unión Europea porque es el único líder regulatorio que tiene capacidad todavía, aunque sea limitada, para poner veto o límite, si se quiere, a su capacidad de destrozar la democracia. Porque es lo que hacen, destrozar los sistemas democráticos. Y ahora vamos a la acción. ¿Qué hacemos? Claro. Pues creo que la Unión Europea tiene una tarea urgente e importante en fortalecer su unidad, de ahí el mensaje, yo creo, muy adecuado del presidente del gobierno, porque entre los propósitos está deteriorarnos, hacernos más frágiles, hacernos menos resistentes y diluir nuestra capacidad y nuestra fuerza para ponerles límite. Por tanto, primero, reforzar ese consenso acerca de que en el diagnóstico está ponernos la proa, y eso va en serio, y están dispuestos a lograrlo de la manera que consideren pertinente, incluso interfiriendo en los sistemas democráticos y en los sistemas electorales, y una vez tengamos claro esto, será más fácil preservar la unidad, porque la unidad de la democracia en Europa no es un capricho, es que va la supervivencia de cada uno de nosotros ahí. Gonzalo. Sí, del mismo modo que respecto al problema de la crisis ecológica o medioambiental, creo que ya hemos superado con creces el modelo de pensamiento según el cual cada una de nuestras acciones individuales podría lograr un cambio. Debemos superar también ese pensamiento ingenuo según el cual cada uno de nosotros, si nos informamos, si cuidamos de nuestras fuentes, si tenemos eso que se dice que es un eufemismo para básicamente decir nada, pensamiento crítico, podremos conseguir una sociedad que de nuevo recupere esos valores ilustrados de la deliberación intersubjetiva y de un espacio público saludable en el que se disputen ideas de una manera transparente y en igualdad de condiciones. No podemos tampoco cambiar el medio ambiente sencillamente reciclando individualmente nuestras casas. Necesitamos acciones estructurales y esto es lo que aquí se necesita. El cambio está en la estructura, la acción política está en la estructura. Y en este caso está en la estructura de estas plataformas, en su intervención, su regulación o en la creación de otras alternativas, poniendo dificultades a que estas que ahora mismo rigen y tienen esa hegemonía cultural y fáctica sean las únicas posibilidades
a la hora de acceder a la información a través de medios digitales. Hay que presentar alternativas. Es necesario que, del mismo modo que empezamos a tener un conocimiento, bueno, aunque sea intuitivo, de cuestiones medioambientales a través de nuestros expertos científicos, es necesario que la ingeniería entre en el debate público y que la ciencia de la ingeniería de datos, de la ingeniería de las plataformas, no sea algo supuestamente neutral, porque la ciencia tampoco lo es, nunca lo es, sino que esté plegada a intereses políticos y democráticos. Y esto es así. No podemos decir, bueno, es que los ingenieros van por su lado, hacen sus diseños técnicos y luego, bueno, hay quien los manipule. No, no, no. Estos diseños tienen que estar en debate constante con los intereses democráticos para que no se subyuguen a intereses económicos, a intereses, digamos, de crecimiento exponencial del capital de unos pocos, de una oligarquía tecnocrática, ¿no? Porque lo que estamos viendo es esto de la tecnocracia es un tecnototalitarismo, ¿no? La palabra totalitarismo se acuñó para esos regímenes que no solamente gobernaban a través de la coacción, sino que eliminaban cualquier posibilidad de pensamiento alternativo, que estaban en todas partes. Y esto es lo que está ocurriendo ahora con estos regímenes. Que claro, uno podría decir, ¿y por qué son tan conservadores? ¿No podrían ya tener un algoritmo progresista o un algoritmo simpático, un algoritmo que favoreciese el entendimiento? Bueno, porque en el fondo todo este ruido es la coartada para legitimar la desregulación. Lo que les interesa es la desregulación, que no haya regulaciones absolutas. Entonces, me parece muy bien la intervención del presidente del gobierno, me parece muy bien que él lidere esto, pero hay que, como decía José María, hay que empezar a construir, porque esto ya viene de larga data. Hay que empezar a plantear si es posible una red social de titularidad pública a nivel europeo, es necesario empezar a invertir mucho capital en colaboración pública o privada para diseños alternativos, es necesario trabajar en códigos abiertos, no dejar esto al albur de una empresa que pueda finalmente ceder, pues de nuevo, a la tentación de comercializar con los datos y de, por lo tanto, de generar derivas antidemocráticas. Y es necesario empezar a plantearse si los aranceles en la Unión Europea deben usarse para esas empresas, por ejemplo, las tecnológicas, que no respetan valores democráticos básicos y que, por lo tanto, quizás no sea interesante que actúen de una manera absolutamente desregulada en nuestras sociedades, ¿no? Yo creo que estas cosas hay que empezar a pensarlas, tienen que estar sobre la mesa y hay que trabajar en ellas de una manera ya no solamente como crítica, sino como construcción. Tengo la impresión de que el momento es tan amenazante que la acción y los términos en los que debemos construir esa acción, en manos de la Unión Europea, por supuesto, requieren previamente fortalecer la percepción de la sociedad de que la amenaza implica la viabilidad de la propia Unión Europea. Solo cuando la sociedad haya percibido en su justa dimensión a qué realmente nos estamos enfrentando, resultará mucho más fácil consensuar las respuestas con los sacrificios que implicarán algunas de esas respuestas. Por ejemplo, sigue teniendo sentido que las instituciones públicas estén en una red social como X. Sigue teniendo sentido que el presidente del gobierno esté en X comunicando qué hace, deja de hacer, cuando X no solo es una red social, es un instrumento de destrucción del sistema democrático. Lo dice claramente su CEO. Cosas como esta. ¿Tiene sentido que cada uno de nosotros utilicemos esa red social o es un ejercicio de resistencia democrática salirse hoy? Porque en 4 días cualquiera que viva en esa red social sabe que con aproximaciones progresistas o con respeto mínimo por la verdad será opacado y enterrado. Por lo tanto, hay decisiones personales e institucionales que hoy tienen un valor democrático, en 4 días simplemente va a ser opacado por la fuerza de ese algoritmo que tiene como misión destruir cualquier expresión democrática. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Mario Larrea, Gonzalo Velasco y José María Lasay. Estamos en el análisis de las palabras de ayer del presidente del gobierno, advirtiendo de la amenaza de lo que él califica como la tecnocasta, esos multimillonarios dueños de las redes sociales que rodean al nuevo presidente de los Estados Unidos, y la necesidad de la que hablaba el presidente del gobierno, esa unidad de Europa para
combatir el poder que intenta colarse en las instituciones por interés económico. Y decía una cosa que querías hablar tú, José María, decía Mariola, es importante, es fundamental, es imprescindible que la sociedad asuma y entienda a lo que nos enfrentamos. Claro, y la sociedad española como sociedad europea. Y decir europea significa hablar de una manera de comprender el mundo desde una mirada que se opone abiertamente a esta lógica de la que estamos hablando. Y que ser europeo en estos momentos implica asumir un discurso humanista, un discurso de valores, un discurso de centralidad de lo humano en su dignidad, que se ve directamente amenazada, por ejemplo, cuando estábamos comentando ahora lo de las redes sociales, porque esta red social concreta, X, antigua Twitter, lo que está planteando a través de su diseño del algoritmo que le da propiedad a Elon Musk sobre ella, es visibilizar los contenidos que el algoritmo editorializa. Porque selecciona el algoritmo qué es lo que se quiere propiciar, propagar, difundir, y se hace sobre la base de romper la conversación. Porque el ruido, es decir, el odio, genera negocio. Es que lo perverso que está detrás de esta reflexión es que en esa lógica que el capitalismo cognitivo y el desarrollo de las plataformas nos ha llevado a que en gran medida el negocio está en atraer la atención, porque atrayendo la atención humana y generando interacciones en el ordenador, en el teléfono, en todo lo que representa el acceso a la conectividad, al generar la atención y provocar esa búsqueda de información, generamos datos. Y esos datos tienen un valor agregativo y un valor que es explotable económicamente. Y genera mucho más datos. No estar como ahora mismo estamos hablando sobre un contenido en el que hay un pensamiento y una reflexión, que un contenido que tiene que ver con el odio, con la mentira, con todo aquello que implica ruido. El ruido desata el aspecto más mórbido que antropológicamente concurre en el ser humano, que levanta la atención. Al niño le atrae fundamentalmente el ruido. Y lo que busca todo el diseño gamificado de una parte muy importante de la lógica de captación de la atención que está en los dispositivos tecnológicos que se conectan a las redes es eso, provocar la atención. ¿Pero para qué? Para captar más datos. ¿Y por qué tiene un valor ahora mismo el dato que genera el ruido, el odio? Porque nos revela el inconsciente humano. Es inconsciente que se necesita acumular en datos para hacer escalar la inteligencia artificial. Es que en la lógica del aceleracionismo, de acelerar las capacidades tecnológicas que está detrás del modelo de estas grandes corporaciones tecnológicas, está incrementar el poder de la tecnología. Y el poder de la tecnología se incrementa entrenando más datos, teniendo acceso a más datos, captando más datos. Y para eso necesitas captar más la atención humana. Y la atención humana se puede captar a través de un circo o a través, precisamente, de que dentro del patio de una casa una pareja se esté matando, entre comillas, porque provoca la atención humana en el sentido más mórbido. Y eso revela el inconsciente del ser humano. Y ahora mismo el clic que está separando el desarrollo de la inteligencia artificial a lograr una inteligencia artificial fuerte que desarrolle estados mentales es que la máquina piense también inconscientemente como el ser humano. Y este es el dato que está estimulando precisamente el modelo de X y el diseño del algoritmo de X, que no es banal, no es casual, y que responde a una propiedad, que es la propiedad que alguien tiene sobre un algoritmo que editorializa. No es que estemos eligiendo transversalmente todos los que están en X con sus interacciones dar más valor a un contenido. Sí, a una conversación. No, o sea, no es por el interés que provoca la conversación desde un punto de vista de valor social, de interés intelectual. No, es sencillamente que el algoritmo te desvía la atención y te visibiliza contenidos que te apartan de otros. Y ese es el debate que hay que abrir en las redes sociales. Es un debate sobre la propiedad, no sobre la información. Porque por otra parte, y termino, dudo que podamos definir solo la totalidad de los contenidos como información. Y estamos aceptando lo que los tecno-oligarcas nos plantean de que todo lo que circula por las redes es información. Y no es verdad.
casi nada ya de lo que circula en las redes sociales por ese diseño del algoritmo es información. Es ruido. Hasta ahora habíamos aceptado con cierta naturalidad que formaba parte de la estrategia comercial y de beneficio de unas empresas manejar el ruido, manejar el odio. Y nos parecía inofensivo, más allá de lo que esto tiene de destrucción, digamos, de la calidad del ser humano. Pero es que han dado un paso, la tecnocracia ha dado un paso más. Ha hecho de ese ruido una estrategia para destruir las democracias, porque ese ruido está en los programas electorales de algunas fuerzas políticas que ese algoritmo defiende. Ese algoritmo el señor que diseña ese algoritmo defiende. Y ya entonces estamos en una escala que, digamos, la amenaza adquiere, adquiere, digamos, una relevancia a la que hay que hacer frente, ¿no? Por eso, por bajar el balón, digamos, al terreno de juego más en el que todos nos podamos sentir identificados, la pregunta de permanecer individualmente en estas redes sociales o salirse de ella es en sí mismo un activismo político. Quedarse es aceptar que tú estás dominado por estrategias que apoyan opciones políticas de odio, opciones políticas que tienen entre su propósito destruir el poder regulatorio de la Unión Europea y destruir la Unión Europea. Salirse de esas redes sociales expresa un activismo a favor del control, el límite, tú decías, José María, de la propiedad, o también a favor del límite que impone el poder regulatorio de la Unión Europea. Y esto nos compete, y es una decisión individual a cada uno de nosotros, pero también a los poderes públicos y a los medios de comunicación. Sobre todo, o sea, es que un poco a lo que iba, o sea, al final, ¿quién es el sujeto que se sale o entre el individuo o la colectividad? Yo creo que tienen que ser decisiones colectivas, y cuando las decisiones colectivas decide salirse, claro, están mediadas por agentes, por las grandes mediaciones y por agentes institucionales, ¿no? Pero no podemos depositar todo el peso de esta transformación en los individuos. O sea, yo estoy de acuerdo en convertir Twitter o X en un forocoches y que se quede en eso, pero para ello seguramente sean necesarias regulaciones e incentivos y alternativas, porque individualmente, si no, creo que, digamos, es pedir un brindis al sol. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes también de los mecanismos, digamos, de los incentivos que esto genera, ¿no? Es verdad que en esta era posinformativa me gusta mucho la idea de que lo que circula y muchas de la constitución de la subjetividad política, por ejemplo, de los jóvenes, se forma a través de cosas que no son información, ¿no? Pero tiene también incentivos que no solamente son los de la espectacularización del conflicto y de ese morbo y de esa, bueno, digamos, pasiones negativas, sino también es el impulso de la autonomía y el espejo de la influencia. Es decir, la idea de que en lugar de estar recibiendo información de una manera unilateral por parte de agentes, que son las grandes mediaciones, los grandes medios de comunicación, partidos, en los que no se puede participar, uno constituye su opinión, sus creencias, pues a través de iguales que crean un vídeo en TikTok o que expresen su opinión y que uno puede hacer exactamente lo mismo. Eso crea un espejo de autonomía, incluso a veces de creatividad, que es muy motivador. Pero es falso. Es totalmente falso. Es falso, porque es lo que él decía, es decir, la conversación te viene impuesta. Claro. Tú no puedes provocar una conversación y imponer una... Claro. No imponer, sino que esa conversación sea transversal en la red, ¿no? La conversación te viene impuesta. Entonces esa sensación de autonomía es absolutamente falsa. Caímos en la trampa cuando a principios de los 2000 pensábamos que esto eran redes de esperanza y como por citar a Manuel Castells, un astrónomo exministro, ¿no? Y creíamos que aquello iba a ser el futuro. No lo es. Fijaos, los conservadores en Estados Unidos desde hace tiempo tenían algunos campos de batalla, como por ejemplo las bibliotecas, ¿no? Decían, las bibliotecas están en manos de los progresistas, de los demócratas. Los libros que se ponen a la entrada de los edificios son valores woke, de tolerancia, es decir, lo que está por defecto es algo que configura la opinión de uno.
el algoritmo es lo que hace, lo que aparece por defecto, lo que aparece en primer lugar, toma la apariencia de normalidad y de neutralidad. Y quien se acultura en redes sociales, por lo tanto, aprende que lo normal y lo neutral son esos valores negativos, contradictorios con cualquier principio de respeto de derechos humanos y de valores democráticos básicos, ¿no? Entonces, hay que intervenir en eso y ahí está la guerra. Y a mí no me importa decirlo, hay que generar... yo quiero que los libros que estén en la entrada de la biblioteca sean libros que favorezcan ciertos valores y no otros. Y yo quiero que el algoritmo favorezca ciertos valores y no Eso otros. sí que es un brindis al sol, querido. Y ahí tenemos que meternos, lo que en el tecnicismo se llama nudges, que son como empujoncitos. Hay que hacer empujoncitos para que la neutralidad, que no existe, favorezca algunos principios básicos. Voy a dejarlo aquí. Muy interesante y seguiremos hablando. Me ha gustado muchísimo. Yo creo que son los debates que se tienen que abordar. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta de alguna manera vamos a seguir hablando de lo mismo, porque todo esto nos lleva a Estados Unidos, nos lleva a Donald Trump y a la vuelta vamos a seguir. El abierto, Mariola Orrea, Gonzalo Velasco y José María Lasalle. Y vamos con esa información que conocíamos a las 9 de la mañana y que es algo así como la continuación de ese plan que anunció ayer Donald Trump para Gaza, de vaciarla de gazatíes, que sean terceros países. Él señaló a Egipto y a Jordania para que acojan a los cerca de 2 millones de gazatíes que viven en la franja. Y un plan que tiene este nuevo paso que hemos conocido, esa orden del ministro de Defensa de Israel de que se vaya ya preparando un plan para la salida voluntaria de los gazatíes de la Franja de Gaza. Vamos con los detalles y para ello nos vamos a ir hasta Jerusalén. Ahí está Nuria Garrido. Nuria, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos con estas novedades de este aviso para la preparación de este plan para la salida, insistimos, dicen que voluntaria, porque además es curioso, ¿no? Como dice, para que se pueda mover como se puede mover el resto de la gente, después de haberlos tenido durante décadas encerrados y ahora masacrados. Sí, efectivamente, como estabas explicando, el ministro de Defensa ya ha dado orden al ejército para que prepare un plan de evacuación para los civiles y, como comentabas, ¿no?, para los que deseen, según dice el ministro de Defensa, deseen salir de la Franja de Gaza. De momento, lo que sabemos de este plan es que se permitiría la salida de los gazatíes a través de los cruces terrestres y también por vía marítima y por aire. Y como tú estabas explicando, Ángels, durante estos últimos meses de guerra y durante todas estas últimas décadas, la salida de los gazatíes a través de los cruces de los pasos terrestres era muy complicada, ¿no? Y de hecho sorprende que ahora tengan esa, ¿no?, urgencia en querer permitir la salida, según dicen ellos, voluntaria de los gazatíes. Quien también está muy emocionado con este plan es Netanyahu, quien ayer volvió a insistir en que esta es una idea extraordinaria en una entrevista con la Fox. The actual idea of allowing first Gazans who want to leave. I mean, what's wrong with that? They can leave. They can then come back, they can relocate and come back, but you have to rebuild Gaza. If you want to rebuild Gaza, you can't have... This is the first good idea that I've heard. It's a remarkable idea. And I think it should be really pursued, examined, pursued, and done, because I think it will create a different future for everyone. Lo que también ha dicho el ministro de Defensa, Ángels, es que España o Irlanda, que el año pasado reconocieron el Estado palestino, serán países hipócritas si no acogen a palestinos una vez empiecen a abandonar la Franja de Gaza. Así que esto es un poco el ambiente que hay aquí en Israel. Ángels, parece que están ahora preparando este plan de evacuación para una población que, recordemos, vive en unas condiciones devastadoras. Nuria, escuchábamos ahora a Netanyahu como decir que esta es la primera gran idea que escucha sobre lo que hay que hacer con Gaza. Claro, también le da él un balón de oxígeno, porque esta era la reclamación, la insistencia del sector más ultra de su gobierno de sacar a todos los gazatíes de la franja. Sí, efectivamente. De hecho, lo que están diciendo muchos analistas israelíes es que ahora se entiende que Netanyahu aceptará el acuerdo de alto el fuego después de este regalo, ¿no?, que le está dando Donald Trump, y del mismo modo, como tú decías, está calmando a su parte más ultra que precisamente le pedía esto y que le ha estado pidiendo esto durante todos estos últimos meses, y también siempre le ha pedido que bombardeara con dureza toda la franja de Gaza. Y desde aquí, ayer también algunas encuestas apuntaban que gran parte de la sociedad israelí apoyaba este plan para la Franja de Gaza. Los palestinos están muy preocupados y con los que hablé hace unos días ya han dicho que no van a abandonar la Franja de Gaza, que es su tierra, y que no van a morir en ningún otro lugar. Nuria, gracias.
Gracias a vosotros. La propuesta de Donald Trump para hacerse con la franja y expulsar a cientos de miles de personas ha provocado una cascada de reacciones, pueden imaginar, desde ayer, que lo conocimos a nivel internacional, empezando por los propios palestinos. Nos lo comentaba ahora Nuria Garrido desde Israel, que reiteran que ahí están sus hogares, que no piensan irse de la franja. Los países árabes que hablan de que esta es una idea inaceptable. También los aliados de Washington han recordado a la Casa Blanca su tradicional apoyo a la solución de los dos estados, de la que Trump se aleja por completo ahora con esta nueva iniciativa. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Quizá el más claro y más contundente es el secretario general de Naciones Unidas, que llama a evitar y habla directamente de una limpieza étnica. De hecho, la relatora de Naciones Unidas para Palestina califica el proyecto de ilegal e inmoral y plantea que quizás es el momento de aislar a Estados Unidos internacionalmente, que dice, parece ser que es lo que andan buscando. Sí, y hay cierto contraste entre la contundencia de esas palabras, de esa reacción de Naciones Unidas o organizaciones de defensa de los derechos humanos y la contención de los líderes mundiales. Por prudencia, ya hemos contado esta mañana que el equipo de Trump ha tenido que matizar algunos detalles importantes de ese plan para Gaza, o quizás por temor a represalias en forma de aranceles. Pero lo cierto es que desde la ONU no hemos escuchado medias tintas. Rechazan el plan por ilegal, porque choca con leyes y tratados internacionales que prohíben la invasión de un territorio, el desplazamiento forzado de su población o impedirla que vuelva a su hogar. Esto decía anoche Antonio Guterres. In the search for solutions, we must not make the problem worse. En la búsqueda de soluciones no se puede empeorar la situación. La ONU denuncia que el plan de Trump es un aval para la limpieza étnica de los palestinos. It's unlawful, immoral. Ilegal, inmoral e irresponsable, decía la representante de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, otra de las más contundentes estas horas a la hora de responder a Trump. Pero lo cierto es que hay pocos líderes mundiales que hayan verbalizado el rechazo al plan que sus gobiernos han expresado por escrito, y costó mucho ayer arrancar la reacción de algún portavoz de la Comisión Europea. Tanto en Europa como en el mundo árabe, a pesar de que también hablan con claridad los propios palestinos. Nos lo decía Nuria y lo podemos escuchar. No se sienten intimidados después de resistir a 15 meses de asedio. Nos lo cuenta el doctor Refat desde Yan Yunis. Bueno, la gente no va a salir así fácilmente. Tienen que masacrar a toda la gente. Es nuestra tierra donde está nuestra dignidad, nuestra historia, nuestros recuerdos. Hay mucha gente aquí, prefiere morir aquí y ser víctimas bajo los escombros a salir y estar como migrante o como votado en otro país. Por supuesto que tanto la Autoridad Nacional Palestina como Hamás han rechazado el plan, advierten de que solo va a contribuir a incendiar todavía más la región, y frente a esa contención general de la que hablábamos, ya sea por prudencia o miedo a represalias, me voy a quedar, Ángels, con esta reflexión que le dejaba a Francino ayer en la ventana la exministra Arantxa González Laya. Que normalicemos un comportamiento que es perfectamente anormal. Es anormal pretender echar a 2 millones de personas del territorio donde viven. Tenemos que permanecer muy fuertes en esa posición, que es la de evitar que esto se convierta en nuestra cotidianeidad. Y esto vale, según Laya, para esta y el resto de las amenazas que ha lanzado Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Gracias, Pablo. A ti, hasta luego. Hablaba matizaciones de la Casa Blanca y es verdad que han salido a dar explicaciones, entre ellas, por ejemplo, que no habría envío de tropas estadounidenses a la franja y que tampoco Estados Unidos participaría en la reconstrucción. Voy a hacer una pausa y después hablaremos de la postura de Europa, porque sí que ha habido a nivel individual, y hemos escuchado también la contundencia desde el primer momento del ministro de Exteriores español de Álvarez, pero como Europa, como Comisión Europea, no ha habido reacción, se está poniendo de momento de perfil, no ha habido una voz, y además veníamos de la contundencia de Josep Borrell a la hora de condenar todo lo que estaba pasando en la franja de Gaza. Veníamos de esa contundencia y de momento la Unión Europea se pone de perfil. En el abierto, Mario Lorrea, Gonzalo Velasco y José María Lasalle. Por terminar ya con las reacciones internacionales a la propuesta de Donald Trump de vaciar la franja de Gaza de palestinos, nos quedaba la Unión Europea, sobre la que vuelan, recordemos, las amenazas arancelarias de Trump, y que responde con tibieza de momento a esos planes de Gaza. Sí es cierto, lo decíamos antes, que ha habido mandatarios de los 27 que han expresado su rechazo a la propuesta de Trump: Olaf Scholz, Emmanuel Macron, o aquí en España, y lo hemos escuchado hace unos minutos, el propio ministro Álvarez. Pero corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días.
Hola Ángels, buenos días. Desde Bruselas no hay una respuesta contundente. Se limitan a decir un simple tomamos nota, a diferencia, y yo recordábamos las reacciones de Josep Borrell. Esta vez no hemos escuchado a Ursula von der Leyen ni a nada de su gobierno condenar la idea del presidente de Estados Unidos. No, lo que tenemos es una respuesta muy tibia, ¿no? Que todavía no hemos escuchado en la boca de ninguna autoridad comunitaria y que se limita a unas palabras de un portavoz que anoche, con prácticamente todas las capitales saliendo a contestar a Donald Trump, recordaba que la postura de Bruselas es la solución de los dos estados y que en esa fórmula Gaza es una parte integral del futuro Estado palestino. Lo que hace Bruselas es recordar cuál es la posición de los 27, reafirmar su postura, sin cuestionar, sin entrar al fondo de las implicaciones de la propuesta de Donald Trump. Bruselas apuesta por la cautela como método defensivo casi a todos los movimientos o pronunciamientos del republicano. Cada vez hay más voces que apuestan por no contestar a todo, por no generar una dinámica de acción-reacción, pero en este caso, dadas las implicaciones de sus palabras, dada la gravedad del asunto, ha rechinado la tardanza de una Unión Europea que, con la bandera de la cautela extrema en su nueva relación con Washington, corre el riesgo de quedarse rezagada e incluso al margen del debate sobre el futuro de Gaza. Entre las fuentes comunitarias consultadas, todas las voces apuntan a que esto es el estilo Trump, más ruido que fondo, más ruido que posibilidad real, pero eso no quita que lleguemos tarde para asumir un liderazgo que no tenemos en Oriente Medio, explica una fuente parlamentaria, que aunque critica la postura del republicano, resalta que al menos Donald Trump propone, cosa que no hace Bruselas, aunque lo extendido es dentro de los grupos parlamentarios que la idea de Trump es inasumible, poco realista y contraria al derecho internacional. Lo cierto es que la guerra en Gaza ha puesto de relieve las fricciones que siguen existiendo entre los 27 en relación con Oriente Medio, lo que ralentiza aún más la respuesta oficial de la Comisión. Esta mañana, Ángels, tenemos al Colegio de Comisarios, a la presidenta y a su equipo en Polonia, en una visita con motivo de la presidencia polaca, y aquí en Bruselas, este mediodía sí, hay rueda de prensa del equipo de la Comisión, en la que esperamos una respuesta más larga a una cuestión sobre la que se están pronunciando las capitales y prácticamente toda la comunidad internacional. Enrique, gracias. A vosotros. Mariola, se puede argumentar que Trump dice más que hace, pero lo que dice Trump primero da alas a Netanyahu y después empieza ya a preparar el plan el propio Netanyahu a través de su ejército para una evacuación voluntaria de Gaza. Mira, yo quiero empezar diciendo que es monstruoso. Es monstruoso que escuchar al presidente de los Estados Unidos exponer con naturalidad ante todo el mundo un plan para Gaza que es ilegal, por supuesto. Es criminal, es cruel y lo hace en presencia de quien es el encargado de ejecutar este plan, que por cierto tiene órdenes de detención de la Corte Penal Internacional. Órdenes que no rigen en Estados Unidos. Y que tienen de muy difícil operatividad, pero eso no impide insistir que lo que propone el presidente de los Estados Unidos no es una acción política digna de discusión, es un plan monstruoso. Y si no subrayamos ni enfatizamos esto, acabamos incorporando en el debate, ensanchando el perímetro de la discusión sobre las acciones políticas posibles. Y ya estamos discutiendo si es razonable que salgan o no salgan los palestinos de su territorio y si es más o menos excéntrico pensar en una promoción inmobiliaria a modo de resort veraniego. Es monstruoso y hay que repetírselo todos los días. Como fue monstruoso en el siglo XX crear unos crematorios para exterminar un pueblo. Hoy lo monstruoso lo estamos viendo y nos lo están narrando los medios de comunicación. No podemos decir que no sabíamos qué era lo que estaba ocurriendo. Y este es el debate de cara a la historia. ¿Cómo respondemos a un plan que es monstruoso? Y claro, la Unión Europea, pues un punto no solo negativo, sino de profunda decepción, porque ante esos planes que son lo que parecen, cabe una respuesta de sentido común y firme y contundente. Y luego ya discutiremos dentro del perímetro de las acciones posibles lo que es nuestra relación con Estados Unidos o lo que es nuestra relación con un Estado que se está convirtiendo en un Estado paria, que es Israel.
Pero yo creo que si no somos capaces de formular lo que está ocurriendo con las palabras adecuadas, es monstruoso, pues la historia nos pedirá cuentas. Sí, tendría que haber sido un resorte. O sea, no hay respeto ancestral a la figura del presidente de Estados Unidos, ni miedo a la impredecibilidad del actual ocupante de ese puesto que justifique que la alta representante de la política exterior de la Comisión Europea no se haya pronunciado al respecto inmediatamente, ¿no? Las declaraciones de ayer, la escena de ayer, porque todo ello fue grotesco, con la sonrisa vil próxima a la carcajada de Netanyahu en ese despacho oval revestido de oropeles dorados asquerosos, pasará a la historia de la ignominia, ¿no? Yo creo que tiene dos efectos y hay que analizarlo en dos planos. Uno, el cultural. Claro, cuando Trump dice esto, lo que está repitiendo es el viejo esquema de la voluntad frente a los límites que impone el derecho, la ética, la humanidad y la política, ¿no? Yo puedo hacerlo y como puedo lo digo. Y esto nos recuerda a esquemas antiguos, a los viejos fascismos donde el triunfo de la voluntad se imponía sobre cualquier límite deliberativo consensuado. Y también hay un cambio casi, diríamos, es curioso, porque este gobierno que se supone que es ultraconservador, este tipo de políticos, en realidad son tremendamente posmodernos, ¿no? La posmodernidad es que te da igual ver la Torre Eiffel en París o verla en Las Vegas. ¿Qué más da? Si es lo mismo, si es igual. ¿Qué más da que haya derechos? ¿Qué más da que haya aquí gente viviendo? Ponemos una playa, pero si podemos hacerlo, ¿no? Entonces, la sociedad de Estados Unidos y la de otros muchos países se empieza a dividir entre quienes apoyan ese poderío que se salta a todos los límites legitimados por la historia y quienes todavía elegimos respetarlos. Y desde luego Europa tiene que estar en este segundo lado. Y luego está el plano, este es el plano cultural, está transformando mentalidades que apoyan esa especie de voluntad personalista, este poderío que lo trasciende todo. Y luego está el plano, digamos, de la realpolitik, de los asuntos internacionales. Por lo que leo, hay quien se divide entre si a Israel le interesa hacer que el gran Israel ocupe Gaza o no. Hay quienes dicen no, esto es un envite. ¿Para qué? Para que la solución de los dos estados, si ya estaba mal, desde luego pase ya a la papelera directamente, y para forzar a que los países árabes no levanten la mano cuando eventualmente se expulsa a los 2 millones de palestinos que viven en el territorio israelí, o cuando se plantee la anexión de Cisjordania de una manera definitiva. Cisjordania, recordemos que es un territorio como un apartheid, ¿no? Es territorio palestino, pero está regulado por Israel y está bajo ocupación de las colonias, ¿no? Entonces, seguramente sea esto, ¿no? Es contradictorio con el intento de Estados Unidos de reconciliarse con Riad, con Arabia Saudí, pero seguramente hay aquí algo de, bueno, pongo el límite tan lejos que al final me vais a tener que conceder todas las barbaridades que Israel lleva reclamando históricamente. Bueno, es que en el fondo lo que pasa en Gaza es el reflejo de una ideología que nace de unos planteamientos absolutamente nuevos en la configuración de la vieja relación derechas e izquierdas, libertad, igualdad, que históricamente han articulado buena parte de los debates políticos en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Lo que está planteando Donald Trump es una reflexión sobre la manera de pensar que le ha llevado al poder. Y es una manera de pensar donde la memoria no existe, donde los límites y las reglas son los obstáculos, donde la voluntad, como decía Gonzalo, no está orientada a el cambio político, sino que es una voluntad innovadora que, como no tiene límites y se inspira en lo que hacen, por ejemplo, los grandes magnates tecnológicos cuando proyectan una creatividad innovadora sobre una realidad donde no hay memoria y no hay ninguna sensación de que haya que arreglar lo que se está pensando, y todo ese espectáculo además es capaz de colocar de pronto un mensaje de estas características, que colisiona abiertamente con nuestra manera de entender el mundo, porque respetamos las reglas, pensamos en los límites, consideramos que el hombre y el ser humano es la medida de todas las cosas, donde no puedes entender esa medida sin el derecho. A él le da lo mismo todo, porque él lo que está buscando en esa lógica a la que antes me refería, de considerar que el egoísmo individual es virtuoso y que eso se traduce en negocios, es posible que en el horror que se ha vivido en Gaza haya un negocio. Haya un negocio porque además su manera de pensar es intuitiva y se conecta con ese mundo de pensamiento en imágenes
que se comunica con enorme facilidad y que él además conduce con el dedo. Porque esa obsesión por el dedo, hay un elemento también conceptual en su manera de pensar. Y nos está indicando que en Gaza es posible eso. Pero es posible ¿por qué? Es posible, y este yo creo que es el debate que en el fondo... Porque el Sinaí se va a convertir probablemente en un área prioritaria de inversión internacional. Ya está Aqaba, está Elat, está The Line, que es el proyecto saudí de construir una ciudad en línea de 150 kilómetros en el que está proyectando Salman, el príncipe saudí, su idea de una ecotecnociudad sin carreteras, asentada en una línea donde durante 150 kilómetros hay una continuidad que comunica el Mar Rojo con el interior de Arabia Saudí y que va a necesitar mucha más mano de obra. Va a necesitar también diseños que tienen que ver con los intereses económicos de una región como es todo el Mar Rojo, donde cada vez hay más intereses económicos. Ojo, porque lo que estoy diciendo, de verdad, hay una conectividad que se nos escapa dentro de nuestro ecosistema mental, porque pensamos, ¿cómo es posible que esto pueda pasar? No, es que está pasando. Es decir, el Mar Rojo, que es un área estrictamente desértica, se está convirtiendo en un lugar de inversión internacional. Y luego no olvidemos que Egipto es un país que al final está en manos de una oligarquía militar que depende de la ayuda económica militar norteamericana. Y para Egipto, Gaza no tiene importancia. Lo que le importa es el agua del Nilo. Y tener cheque en blanco para poder manejar el Nilo como quiera. Y en la mentalidad de Trump, eso es intuitivamente razonable. Por lo tanto, es decir, la complejidad del modelo, no pensemos que él está siendo brutal de una manera inconsciente, porque su método se basa en la eficiencia económica. Y lo que está diciendo no colisiona con su diseño de mentalidad y su eficiencia económica y su pensamiento utilitario. Y eso es todavía más aterrador, porque nos lleva a un automatismo de la eficiencia que se basa en lo intuitivo y que el pensamiento que estamos proyectando aquí ahora es ineficiente, porque no tiene capacidad. A ver, me explico. Con esas lógicas y esos parámetros, claro, sí. Porque en su simpleza ha construido un discurso de autenticidad que colisiona con la inautenticidad de una Europa que se ha proclamado muchas veces defensora de la causa palestina y del doble Estado, y que sabemos que en el terreno de los hechos eso ha sido papel mojado durante mucho tiempo. Y esa colisión es la que él maneja, e insisto, maneja con el dedo. Su dedo no es casual, es un indicador de una voluntad férrea y económica. En Europa también nos han educado que señalar con el dedo es de mala educación. Claro, pero somos europeos, lo que hablábamos antes. Otra lógica y otra diferencia, ¿no? Que nos separa. Yo soy de las que siempre he pensado y he afirmado que a Donald Trump hay que tomárselo en serio y al pie de la letra, porque no habla una persona necesariamente ignorante o un perfecto imbécil. Habla alguien con unas lógicas de pensamiento donde el beneficio económico y la falta de respeto absoluto por los límites, uno de ellos, y muy importante, el que determina una relación pacífica entre los estados, como es la sociedad basada en reglas, para él es un estorbo. Esto es un pensamiento, digamos, previo a lo que es la civilización, es la ley de la selva. La fuerza, el poder del que más tiene capacidad para imponerse, es el que determina las reglas. Esto no es nuevo. Esa lucha también por superar las ineficiencias también la hemos visto en el siglo XX. Por eso, quienes terminaban el siglo XX, terminaban grupos sociales que eran aparentemente ineficientes. Quiero decir, es posmoderno, pero es muy antiguo. La cuestión es si incorporamos, por eso yo creo que hay que insistir en la idea de monstruosidad. Si incorporamos esta lógica al debate y lo incorporamos en el perímetro del debate admisible, y luego tratamos de buscar aliados para vencer ese debate, cosa que creo que es imposible, o expulsamos
esa lógica monstruosa del perímetro de lo que es razonable discutir en términos de acción política. Solo en esta perspectiva creo que tenemos posibilidades de sobrevivir, digamos, en términos de juicio histórico. No sé si ganaremos la guerra o la batalla, pero sí, digamos, un poco el juicio de la historia. La idea de que el ecosistema de pensamiento que aplicamos está totalmente distorsionado y caduco es totalmente cierta, ¿no? Claro, Trump piensa en imágenes. Me gusta mucho esta idea, redunda un poco en lo que decía. Lo paradójico es que el pensamiento en imágenes, en virtualidades, pasa por ser más realista, ¿no? Es decir, estas posiciones hiperconservadoras suelen decir que, claro, toda esta cuestión de las identidades, los derechos humanos, los derechos privados de la gente, estos son virtualidades, estos son abstracciones, hay que ir a lo real. Pero claro, lo real es que ahí hay gente que vive, hay gente que tiene dignidad, hay gente que necesita seguir viviendo allí, que hay casas, y de alguna manera lo que pasa con este pensamiento en imágenes es que te saltas la realidad, es que piensas en imágenes virtuales, es una cosa realmente sorprendente, ¿no? Yo realmente no sé, obviamente no tengo ni yo ni nadie la solución, pero los recursos con los que operar son verdaderamente complejos, porque si ahora la esperanza es hasta dónde están los límites de países como Jordania y Egipto, dependientes de Estados Unidos, y para los que la declaración de ayer fue una llamada de atención, porque los colocamos en Jordania y Egipto como si él pudiera disponer de Jordania y Egipto, que eran los que de alguna manera estaban planteando, oye, quizás esto que está haciendo Israel no está del todo bien, fuera esos límites. Si dependemos de que la población de plutocracias como Arabia Saudí y Qatar digan, oye, que estos son hermanos musulmanes, esto es quizás demasiado. Si dependemos de eso, fíjate de lo que dependemos. O sea, plantear que la sociedad civil de Arabia Saudí o de Qatar, que no existe, por cierto, es una contradicción en términos, plantea algún tipo de resistencia que haga que sus gobernantes tengan dudas acerca de aceptar estos planes, pues es un recurso excesivamente débil, ¿no? De tal manera que la zona tiene muy pocos, digamos, elementos sobre los que pulsar y hacer política y geopolítica. Precisamente en esa lógica de imágenes, él está jugando con un elemento intuitivo, y es que Gaza es una playa y hay ruinas, y por lo tanto los escombros pueden ser reutilizados construyendo una nueva riviera. Es decir, esa simpleza del análisis tiene una potencia visual que complejiza la capacidad de respuesta, porque además en una sociedad espectacularizada por las redes y por la comunicación de lo inmediato, hace que, buscando el tiempo real, construir una reflexión que desmonte esto se hace muy compleja. Y ese es el gran debate que tenemos por delante, porque está reconfigurando completamente la relación de poder entre las derechas y las izquierdas en su sentido más tradicional. Claro. Es decir, se está generando, y con esto termino, precisamente una idea de que, claro, primero, hablar de monstruosidad, y estoy de acuerdo porque para nosotros es monstruoso, pero ojo, porque Hannah Arendt ya nos explicó lo que era la banalidad del mal. Sí. Y estamos enfrentándonos a un escenario en el que lo monstruoso está banalizado por el contexto en el que se dice. Primer dato. Segundo dato. Vivimos un contexto ideológico en el que se ha impuesto una nueva relación de interpretación del mundo a partir precisamente de esta lógica de innovación tecnológica, donde la innovación por la innovación es en sí mismo un fin, que no necesita límites ni necesita reglas. Las reglas son obstáculos. Por lo tanto, todo lo que implique reglar atenta contra la neutralidad de la innovación, de pensar libremente. Claro. ¿Por qué no voy a poder pensar libremente cuando han fracasado todos los modelos que han tratado de gestionar el problema israelo-palestino desde 1947 para acá? Pues él de pronto se lanza a eso. Claro. Se lanza a esa innovación que además está cuestionada en la respuesta por parte nuestra de la legitimidad con la que hablamos, sí, porque no hemos sido lo suficientemente activistas para conseguir que eso fuera auténtico. Sí, solo añado una cosa casi a modo de pregunta, que esa ingenuidad del pensamiento, del management, de la creatividad, de la innovación, y ese pensamiento a través de las imágenes, hay playa y hay ruinas, funciona en Wisconsin, era algo que podíamos concebir. Pero que funcione en Italia, en Alemania o en Argentina es algo que empieza a ser llamativo. Y o bien es un mecanismo, un efecto de esto que hablábamos al principio, de las redes sociales, o bien igual ya no lo podemos llamar banalidad del mal. Porque igual si hay conciencia, porque podemos imaginar que en Italia, que en Alemania, que en Argentina, sí hay conciencia
una conciencia histórica que no hay en Wisconsin, entonces ya no estamos en banalidad del mal. Estamos cuidado en algo mucho peor incluso, ¿no? Que es un mal intencional y cuidado que esto puede estar calando en Europa. Conecta la discusión del principio con esta, en la monstruosidad, y el monstruo tiene a su disposición la herramienta más poderosa para que esas imágenes sigan siendo atractivas. Ahora, después de la pausa, hablaremos de la ultraderecha aquí en España, pero por cerrar, y también para hacernos una idea de lo que opina Trump del orden global internacional. Esta misma noche hemos sabido, hace unas horas, el nuevo secretario de Estado ha anunciado que no asistirá a la próxima reunión del G20 en Johannesburgo porque, según dice en su perfil de Twitter, el gobierno sudafricano utiliza esta cita para promover políticas medioambientales y de diversidad. La potencia que es Estados Unidos no va a ir a la cumbre del G20, Bayo. Sí, Sudáfrica está haciendo cosas muy malas. Escribe literalmente el secretario Marco Rubio, que acusa a ese país, anfitrión del G20, de utilizar la cita internacional para promover, y esto es textual, la solidaridad, la igualdad y la sostenibilidad. Valores que, según Rubio, no se alinean con los intereses nacionales de los Estados Unidos. Israel has a genocidal intent. Casualidad o no, es el gobierno de Sudáfrica el que lidera la demanda por genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, y su presidente, Cyril Ramaphosa, ha sido señalado por Trump y también por su socio Elon Musk por su política de expropiación de tierras robadas a la población negra durante el apartheid. Estados Unidos, por lo tanto, se baja del carro del G20, al menos de momento, mientras las políticas antiglobalistas de Trump empiezan a reverberar en todo el mundo. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía. Ayer el portavoz de Javier Milei confirmaba la retirada argentina de la OMS, siguiendo los pasos dados días antes por la Casa Blanca. También en Bruselas hay movimientos para congraciarse con Trump. Ayer mismo la Comisión Europea anunciaba una acción coordinada para perseguir a Shein y a Temu, los gigantes chinos del comercio online a los que Trump también quiere cerrar el paso en los Estados Unidos. Y es que el dominio del comercio es central en los planes de Estados Unidos, de la administración Trump, y por eso su empeño en controlar el Canal de Panamá. Hace unos días, Marco Rubio visitaba ese país y se volvía con una promesa, la de que los barcos estadounidenses no tendrían que pagar por pasar a través de ese canal. La soberanía de Panamá no está en cuestión. Su presidente dice que la soberanía de Panamá no está en cuestión, y esta noche hemos sabido que el Canal de Panamá rechaza la afirmación de Marco Rubio. Se cobrará a los barcos estadounidenses como se cobra a los de los demás países. Bayo, gracias. A ti. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Mario Lorrea, Gonzalo Velasco y José María Lasalle. Hemos hablado de todas las reacciones internacionales a la propuesta de Trump sobre Gaza. También esa propuesta ha resonado en la política interna española, dejando algunas claves interesantes. Ya hemos escuchado, y además el contundente rechazo del gobierno a esa idea sobre Gaza, pero luego hay diferencias por la derecha, entre partidos y dentro de los propios partidos, porque Vox aplaude de manera exultante cualquier medida que venga del presidente de los Estados Unidos, y en el PP prefieren mirar hacia otro lado, o al menos esa es la consigna. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Génova ha dado la orden de guardar silencio ante las declaraciones o los anuncios que pueda hacer el presidente de los Estados Unidos. Dicen que no van a comentar nada de lo que hagan en Washington, que el principal partido de la oposición tampoco tiene postura que fijar sobre esto, porque más están sobre todo interesados en lo que ocurra en Moncloa, no en Washington. Sí, acordaos que cuando se produjo el segundo advenimiento de Trump, ya contamos por aquí que Feijóo había tomado una decisión: no pringarse en ninguno de los charcos que iba a ir provocando el presidente estadounidense. Posición neutral que truncó a alguien muy allegado al líder del PP, Esteban González Pons, con aquello del ogro naranja / macho alfa de una manada de gorilas. Tras ese traspiés vuelve a imperar la ley del silencio, y Tellado, que es un político bastante disciplinado, lo plasmó en Melilla con esta respuesta. Yo no quisiera que otros temas de política internacional descentrasen hoy mi mensaje. Yo he venido a Melilla para hablar de Melilla. Le habían preguntado directamente por qué opinaba sobre esa propuesta de Trump de convertir la franja en una ciudad de vacaciones. El PP tiene claro que no quiere hablar del tema, nos dicen desde la cúpula. Suficiente tenemos con hablar del presidente español como para ponernos a hablar del presidente estadounidense. No somos tertulianos. Nosotros estamos a lo que importa a los españoles, la vivienda. El único que se ha salido mínimamente de este guión es Elías Bendodo. La solución debe ser en los dos bandos. Si para eso hacen falta impulsos internacionales de otros países, bienvenidos sean, ya sean de Estados Unidos, pero fundamentalmente de los países de la zona, los países árabes de la zona, ¿no?
y donde el PP calla, Vox habla, y os podéis imaginar para alinearse con quién. Allí les gusta cualquier ocurrencia que pueda tener Donald Trump. En la ultraderecha ven lógica esa idea de convertir la franja en una ciudad de vacaciones porque dicen generar riqueza y bienestar suele llevar a la paz. Defienden que el líder de la Casa Blanca, a pesar de sus aranceles, de su voracidad respecto a Groenlandia o de esa idea de una Riviera Gazatí, está volviendo a llevar el sentido común a la política internacional. David, gracias. A vosotros. Suerte que está Tellado, porque hemos estado toda la mañana, llevamos desde las 8:30 abordando cuestiones que no afectan a los españoles. Te diré, Ángeles, que este señor con este registro intelectual difícilmente puede ser tertuliano, al menos del hoy por hoy, de hoy. Al menos del hoy por hoy. Venga, del hoy por hoy en general, no seas así, del hoy por hoy en general. Esto en el Partido Popular, que no quieren mojarse, y además, con este desprecio de Miguel Tellado, como si las cosas que salen de Washington, que salen de Donald Trump, no afectaran a los españoles, como si eso fuera un compartimento aparte. Y luego está Vox, que sí aplaude, ya saben, cualquier medida que salga de Donald Trump, porque además la llegada de Donald Trump, es evidente que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca les ha dado impulso, les ha puesto el viento de cola, a pesar que dentro del partido tengan algún problema, como la última salida del vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo. Recuerden que renunció a ese puesto, pero que no es el único caso en el que gente relevante en Vox se ha revuelto contra el partido y ha terminado fuera del partido. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Como esa lista va aumentando, algunos denuncian en privado que falta debate, que nadie puede llevarle la contraria a Santiago Abascal porque ha extendido una ley del miedo. Sí, cuentan los que conocen cómo funciona el partido que nadie se atreve a disentir con la cúpula, que de hecho las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional, que es el órgano que dirige el partido, son en realidad un paripé. Dicen que todo llega cocinado y que todo sale por unanimidad porque cualquier pregunta se interpreta como una agresión. El caso de Gallardo es un ejemplo. Su relación con el partido estaba ya deteriorada, pero este pasado fin de semana terminó de estallar. El partido decidió expulsar a 2 procuradores, 2 de sus diputados autonómicos, y le pidió a Gallardo que firmara una resolución. A él, según cuentan fuentes de su entorno, le surgieron algunas dudas legales, pero el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, le dio un ultimátum: o firmaba en 15 minutos o le cesaban. El partido dice de hecho que se negó a firmarlo y que de ahí su salida. A eso se suma la falta de autonomía en los territorios, y la salida de García Gallardo está sirviendo también para evidenciarlo. Cuenta Gallardo que Vox le apartó de las negociaciones con el PP de Castilla y León, con el PP de Mañueco, así que a pesar de ser él el vicepresidente, quien negociaba con Mañueco era el partido desde Madrid. Es una crítica habitual de los dirigentes. Cuentan los que han pasado por la formación que desde los territorios la capacidad de decisión es nula. Todo, incluso una iniciativa sin relevancia, la tiene que supervisar la cúpula. La marcha de Gallardo ha vuelto a levantar cierto nerviosismo en el entorno de Vox. De hecho, Iván Espinosa de los Monteros, que dejó la política hace ya más de un año, ha tenido que salir a aclarar que su intención no es montar un nuevo partido político. Gracias, Sara. Hasta luego. Yo no sé si la situación en Vox o cómo va Vox en las encuestas nos lleva casi al principio de lo que hablábamos en la tertulia del Abierto, porque da igual que no tengan liderazgo, las hay, da igual que se le vayan quien sea, da igual que no tengan ninguna propuesta para el país, el viento lo tienen totalmente a favor. Sí, hay un vector claramente político detrás que empuja de una manera tremenda. Pero, claro, que además genera una coherencia en su manera de pensar. Y es que si tú crees que la guerra cultural frente a la izquierda es poca cosa y tienes que ir a la cruzada, si además crees que en esa cruzada Covadonga es relevante, por lo tanto el caudillaje es lo que forma parte del ecosistema intelectual que caracteriza al partido, y si finalmente en esa dinámica de cruzada caudillo lo que se impone es el dogma. Por lo tanto, no sé por qué la gente se rasga las vestiduras dentro de Vox diciendo: pero esto es democrático. Hombre, pues es que no puedes. La primera que lo dijo fue Macarena ¿no? Olona cuando se fue, claro, que dijo: es que no hay democracia interna en el partido. ¿Perdona? Lo que pasa, lo que revela ahí es probablemente la tensión histórica también, como tan españoles que son, del viejo caudillaje y de las luchas de taifas de caudillos, ¿no? Que también, como la historia les interesa tanto, pues probablemente están siendo reflejo del ADN histórico. Nada, muy breve. La clave yo creo que no está en Vox, sino en qué hace un partido con aspiración de gobierno, que es el Partido Popular, en relación con todo lo que está ocurriendo. Y yo creo que ahí pues la talla intelectual de Tellado requiere un poquito más de entrenamiento.
Sí, ese caudillaje no democrático interno de Garriga yo creo que se complementa con otra persona clave que es la conexión europea o internacional de Buxadé, ¿no? Que es quien de alguna manera tiene esa conexión con esas fuerzas internacionales cuyos vientos soplan a favor de las tendencias nacionales. Y concuerdo con que lo llamativo es la neutralidad, la indiferencia del Partido Popular, que como ve que no sabe muy bien hacia dónde van a soplar los vientos, prefiere no pronunciarse por si acaso tiene que pronunciarse o tiene que inclinarse hacia este lado más conservador. Lo cual dice, porque ¿para qué estás en política si no es para pronunciar tus propias ideas? Bueno, no todas las corrientes dentro del PP tienen esta tibieza o falta de claridad que es evidencia Alberto Núñez Feijóo. La opción Isabel Díaz Ayuso, en ese sentido, tiene más meridianamente más claro cómo gestionar la cuestión. Pero fíjate, un partido conservador tiene que comprender que los valores de la tradición judio-cristiana implican estar del lado de las reglas, de los límites, de la medida humana. Y ese es un discurso conservador, no reaccionario, que esa es la gran diferencia política que plantea con Vox, ¿no? Y ese es el shock que está atravesando en estos momentos el conjunto de las derechas europeas moderadas. Y la metamorfosis interna del PP, veremos. Tengo ganas de no explicar por qué. Yo te quiero querer sin miedo a que puedan volver. Tengo ganas de... Pues vamos a ir terminando este interesante, intenso, abierto. Le van a poner el broche Sergio Castro y Ana Usle. Buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal? Con lo que vamos a hacer a partir de ahora. Pues a partir de ahora vamos a fijarnos en ciencia y en tecnología, en el Ministerio, en Jaime García Cantero y también en Nuño Domínguez. Vamos a hablar de muchas cosas, cómo no. Vamos a hablar, por supuesto, de Donald Trump, de Elon Musk. Así va a ser como una continuación, a ver si están a la altura. Sí, vamos a ver entre otras cosas, esa OPA hostil en toda regla a las administraciones del gobierno federal, borrando, ya lo saben, miles de datos públicos relacionados, por ejemplo, con el medio ambiente y la salud pública, con los datos sobre las personas transgénero o sobre la incidencia del VIH en Estados Unidos. Y después tienes la cita, como siempre, una sorpresa, cada 2 semanas tú vas a ir a algún sitio y vas a conocer a alguien de quien no sabes nada, no sabes ni el nombre. ¿Dónde voy hoy? Hoy tienes que arrancar en la margen izquierda de la ría de Bilbao, vas a arrancar creo en el puerto de Santurce. Pero ojo, trae maleta, porque creo que ya te embarcas y acabarás en el Gran Sol. Ah, vale. Wow. Vale. ¿Cómo? ¿Con quién? Pues ya veremos a partir de las 10:30. Igual no estoy aquí la semana que viene. Sábado, que viene de muchas cosas, entre ellas de la ceremonia de los Goya, circunstancia que aprovecha Lola Pons en su clase de lengua para vincular el lenguaje a todos los discursos que tienen que ver con el agradecimiento. ¿Serían consejos para el agradecimiento? Sería un manual de instrucciones de cómo agradecer cosas. Atentos. Y ahí Lola y Javier Ocaña harán dupla, por lo menos un ratito, porque claro, Javier Ocaña trae su porra para los premios Goya. Vale. Hay 5 títulos que optan al Goya a la mejor película, veremos cuál es su favorito, y en diferentes categorías. Y luego nos va a recomendar 2 películas que una está en cines, la otra va a llegar, que son La Acompañante y La Red Fantasma, y veremos si nos da tiempo a la crítica que nos piden siempre los oyentes en el WhatsApp del programa. Crítica bajo demanda. Y vamos a terminar con Ainhoa Aguirregoitia en Al Dente. Hoy vamos a hablar de las flores en la gastronomía, las flores que se comen, desde un pétalo de violeta a una alcachofa, porque una alcachofa es una flor. Ya verás cuando se entere Eduardo Barba de que la alcachofa es una flor y nos plante una cuesta. Y a ti no se te ocurra ir a casa con un ramo de alcachofas. O sea, no lo tengo previsto. Vale. Pues pues perdona, la alcachofa no, a mí me encanta. Pues... A mí me encanta, pero en un jarrón no sé yo. Bueno. Sí, tiene su gracia. ¿Sí? Sí. Venga, pues va, un ramo de alcachofas, anímense. Mario Laurrea, Gonzalo Velasco, José María Lasay, hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.